Gracias a todos. Bueno, gracias a vosotros, lo primero, por estar aquí hoy conmigo y con mi equipo. Veo además que es un colectivo de voluntarios representativo. Hay jóvenes y no tan jóvenes, y eso me hace sentirme muy acompañado, Así que hay de todo aquí, lo que demuestra que efectivamente, bueno, pues hay un interés por la política, y es lo primero que quería agradeceros, que estéis aquí, que os acerquéis a trabajar con nosotros, y que de esa forma demostréis que hay ciudadanos que están dispuestos a participar y a echar una mano en la política. Porque lo que vamos a empezar de aquí a... Quedan 100 días para las elecciones, hoy justos 100 días y 100 noches. Lo que vamos a empezar es una campaña política. Y como recordaréis, el día 9 del pasado mes hice un discurso de presentación al conjunto del partido sobre lo que pensaba que había que hacer, y ahí hablé de la política y empecé hablando de la política, y voy a empezar hablando de la política aunque sea un minuto. Es una campaña política y tendremos que decirle a la gente la importancia que tiene la política. Vivimos un momento turbulento, donde es verdad que lo que importa en la vida de la gente parece que se decide fuera del círculo de decisión de los propios ciudadanos. Entonces, uno ve los periódicos estos días y podría tener la tentación de pensar que lo que pasa se ha escapado del control de los ciudadanos y que las decisiones se toman fuera del lugar en donde los ciudadanos pueden decidir, y que el voto vale para poco, porque finalmente los que son elegidos porque los ciudadanos lo quieren, pues tienen muy poco que hacer en relación con lo que está pasando, ¿no? Que es algo así como si se nos escapara el control de las cosas que afectan a nuestra vida. Y por eso conviene empezar por decir que no es así, que es verdad que estamos viviendo un mundo con pocas reglas, pero las pocas que hay, o la decisión de que hubiera pocas, se tomó en instancias políticas, por gente elegido por los ciudadanos. No es que de repente haya una... No es una legislación natural, no es una ley como la de la gravedad que se nos imponga, no, es que se decidió que había cosas que funcionaban mejor con menos reglas. Hoy los llamamos mercados. En general es el sistema financiero. Se decidió, gente, digamos, del mundo de la política, decidió que se funcionaba mejor con pocas reglas que con muchas reglas. Y ahora nos estamos encontrando con que no es así, con que hace falta reglas. Reglas que la humanidad siempre ha establecido con un sentido muy, muy elemental, y es que los intereses generales primen cuando hay conflicto con los intereses individuales, y que las cosas que afectan a todos se decidan en función del interés de todos. Esa es la regla básica por la que se rigen las civilizaciones o los hombres cuando nos hemos constituido en sociedad organizada. Y por tanto ese es el debate. Entonces hay que decirles a los ciudadanos, ya sabemos que es difícil, ya sabemos que estamos hablando de un mundo global, y que cuando el mundo es global las decisiones tienen que ser globales, y como es global afecta a mucha gente y hay que poner a mucha gente de acuerdo. Ya sabemos que es difícil, pero que nadie se engañe. Si hay que hacer reglas para regular aquello que a su libre albedrío funciona mal, las tendremos que hacer desde la política, pactando desde la política, defendiendo desde la política esas reglas, y en eso estamos. Por tanto, el valor de la política, por raro que parezca, es más importante ahora que nunca, mucho más. Y es verdad que es más difícil en un mundo global porque hay que ponerse de acuerdo, pero es clave, ¿no? Hoy tenemos un buen ejemplo del valor de la política. Ayer se tomó una decisión sobre esta cosa de las posiciones a corto, que en fin, para que todo el mundo lo entienda, es fácil de entender. Se trata de que la gente o los que tienen dinero no especulen contra nuestros sistemas financieros, porque al final los bancos es el sitio donde todos tenemos el dinero, y los bancos son el corazón del sistema económico. Si el banco da dinero para invertir, hay inversión, hay creación de empresa y hay empleo, y por tanto proteger el sistema financiero es parte del interés de todos. Y en nombre del interés de todos, que esto es lo importante, ayer hubo una decisión para decirles a estos señores llamados especuladores, no vais a jugar con nuestro sistema financiero, y os vamos a poner una regla que esperemos que funcione. Es una regla que se pone desde el interés general para, en este caso, controlar, evitar que haya quien pueda especular contra un sistema financiero que afecta a nuestra economía, que nos afecta a todos. Que los bancos funcionen bien es parte del interés general.
Por tanto, claro que hay política. Es más, política enorme porque afecta al mundo global, y de eso tenemos que hablar en estas elecciones. Y luego son unas elecciones, fijaros, que por lo mismo que vengo diciendo, están enmarcadas en una crisis que la gente vive de manera muy dramática. Y es verdad, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y hay gente que no lo está pasando muy mal, pero que tiene miedo por los suyos. Por ejemplo, padres que piensan que sus hijos lo van a pasar peor que ellos. Y eso genera un pesimismo social que está ahí, que se nota. Vosotros mucho más que yo, porque yo, quieras que no, vives un poco en una burbuja, ¿no? Pero vosotros no, vosotros estáis ahí y sabéis perfectamente que lo que yo digo es cierto. La gente ve el futuro con pesimismo, la gente mira el futuro con temor, y muchas de las cosas que están pasando las ve con temor, y esa es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Es como si se me escaparan, como si las decisiones que afectan a mi vida no pudiera tomarlas yo, ni tan siquiera quien yo elija, y como además si esas decisiones fueran negativas y proyectaran una sensación de pesimismo, esta cosa de que el futuro ha perdido su prestigio. No sé, siempre el futuro ha sido una cosa positiva, ¿no? La gente ha pensado el futuro será mejor que el presente y el presente es mejor que el pasado. Ese ha sido el motor, al menos de la historia de los progresistas y de la gente como nosotros. Y de repente ahora ves que el futuro se ve oscuro, cuando no negro, que los padres piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos, que los hijos piensan que van a vivir peor que los padres, que las decisiones se escapan. Ese es el marco en el que nos vamos a mover. Y en ese marco tenemos, que reafirmar el valor de la política, es decir, a la gente, es la política. Y es la política la que puede resolver estos problemas que tenéis. Y dos, hay soluciones. Y es verdad que estas elecciones son vitales por las dos cosas. Primero, por la importancia que la política tiene, que es mucha, para corregir estas cosas que están pasando y que ciertamente preocupan a la gente. Y segundo, por la importancia de lo que nos estamos jugando. Es que al final una crisis como la que estamos viviendo sí nos va a cambiar. No vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo que hacíamos cuando entramos. Por tanto, en muy poco tiempo vamos a cambiar mucho. Y cuando hay cambios importantes en la sociedad, la política tiene su importancia. Y las elecciones también. Y quien dirija un país también. Porque los cambios se pueden hacer en un sentido o en otro. No está escrito que salgamos con más justicia, no. Podemos salir con menos. No está escrito que salgamos con más igualdad, no. Podemos salir con menos igualdad. Por tanto, las dos cosas. El mundo global en el que nos ha tocado vivir y que en este momento nos está tocando sufrir. Y la crisis derivada de esa globalización que está sin reglas hace que estas elecciones sean importantísimas y que la política lo sea, ¿no? Y esto es lo que tenemos que trasladar a los ciudadanos, que lejos de alejarse, lo que tienen que hacer es acercarse, que al final la participación también refuerza el poder de aquellos que salen elegidos. Y necesitamos fortaleza política y nuestras instituciones tienen que ser fuertes, porque es mucho lo que tenemos que hacer. Este es el contexto político en el que vamos a hacer la campaña y ahora os voy a decir cómo quiero que sea la campaña, porque después de todo vosotros vais a estar en torno a mí, trabajando con nosotros en la campaña y por tanto, ¿qué campaña creo yo que tenemos que hacer? Pues en este contexto que he dicho, lo primero es explicativa. Hay que explicar muchas veces a la gente lo que está pasando, las cosas como las vemos nosotros, explicativa. Creo profundamente en el poder de la razón, profundamente, ¿no? Y creo que al final la gente piensa y los ciudadanos merecen un debate político de altura. Cuando veo a veces los debates políticos estos que me habéis oído criticar tantas veces, y tú más, pienso que lo que estamos haciendo es despreciando a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren, y en esta circunstancia que vengo describiendo, todavía más un debate político de altura, donde se discutan estas cosas, donde puedan ver las opciones de unos y de otros, y donde puedan sentir las explicaciones que tenemos y oír las explicaciones que tenemos que dar. Por tanto, explicativo, sobre todo explicativo. Un debate en donde las propuestas se escuchen y puedas decir, pues esta me gusta y esta no. Y como digo muchas veces, donde las propuestas no vengan marcadas por quién las dice, sino por el contenido de las propuestas. Es que hay cosas que se proponen desde sitios distintos del PSOE que tiene sentido escuchar. Y me parece que este es un argumento fundamental, explicativa. En segundo lugar, una campaña limpia, que deriva de lo anterior. Se explica con razonamientos. Lo contrario a explicar es insultar.
Lo contrario a explicar es hacer juicios morales sobre eso, es lo contrario. Ojo, no críticas, no confundir. Críticas, claro que se pueden hacer. Tú puedes decir lo que tú defiendes y estás obligado en democracia a decir lo que te parece mal de lo que otros defienden. Esa es la democracia, es un juego de posiciones. Pero una cosa es crítica y otra cosa son insultos, descalificaciones, juicios morales. Esos están prohibidos. Prohibido insultar, prohibido descalificar. Criticar no, eso es otra cosa, criticar no. Explicar. Tercero, participativa, porque es muy importante que en este contexto que vengo definiendo la gente se implique y participe. Por eso os agradezco tanto que estéis aquí. Por eso debo deciros que estamos bastante sorprendidos del nivel de participación de la gente, de cómo la gente se implica mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar cuando empezamos a hacer esta campaña. Participativa, es decir, contando con la gente. O sea, sabéis el lema este de escuchar, hacer, explicar, como he dicho también varias veces, no es un lema, es como yo entiendo la política. Así creo que hay que hacerla y así quiero que hagamos la campaña, participativa, contando con la gente. Y para contar con la gente hay que contar con los instrumentos a través de los cuales la gente se comunica, y por eso toda esta pretensión de hacer también una campaña innovadora, que no es una cosa de moda. Hay quien dice, mira, este se quiere modernizar. No, para nada. No es un problema de ser moderno, de estar a la moda, no, es un problema de estar en el lenguaje que usa la gente, de estar en los sistemas de comunicación que usa la gente. De eso hablamos. Y es verdad que hoy los jóvenes se comunican a través de fórmulas en las cuales tenemos que estar presentes, respetando naturalmente lo que hay que respetar, que es todo, pero estando presente. Y por tanto, cuando hablamos de tecnologías y hablamos de Twitter y utilizamos el correo y estamos en Facebook, lo que estamos haciendo es tratando sencillamente de que la gente participe en nuestra campaña, ofrecer nuestra campaña a la participación de la gente, participativa, innovadora, para que la gente participe. Eso me parece fundamental. Creo que el otro día estuve leyendo unos datos de la Universidad Norteamericana y de los perfiles de los estudiantes norteamericanos y de los estudiantes de secundaria norteamericanos, y es impresionante la gente, los jóvenes norteamericanos, cómo se comunican. Seguramente los datos podrían extrapolarse a un país como España. Hay un porcentaje altísimo, casi del 40% de los jóvenes norteamericanos que no ven la televisión, que ya su sistema de comunicación con el exterior es su móvil y su ordenador. Y hay que estar ahí. Si queremos llegar a ellos, tenemos que estar ahí. Si queremos estimular la participación de los jóvenes y decirles estas cosas, tenemos que estar ahí. Por tanto, no es un problema de estar a la moda, es un problema de buscar una campaña participativa. Y finalmente, una campaña segura. Fijaros, es la primera campaña de elecciones generales en democracia que vamos a hacer sin tener temor a un atentado de ETA. Que está ahí, segura. Nunca, desde el 77, nunca hemos hecho una campaña donde no haya estado la sombra de ETA, el atentado. Se hacen presentes, decíamos, ¿os acordáis? En esta no, segura, por tanto. Todo eso es la campaña que vamos a hacer. Una campaña donde vamos a hablar mucho de empleo y mucho de economía. Y es verdad que la economía vive un mes especialmente convulso y si en algún momento alguien tenía alguna duda de que esto era un problema de la economía global, pues ahora ya nadie podrá tenerla, ¿no? Porque es verdad que ha habido convulsiones en Estados Unidos, la semana pasada en Francia, en Italia, estamos donde estamos. Y como os decía antes, para hacer frente a esas convulsiones, a esa inestabilidad financiera, hace falta coordinar las grandes economías del mundo, la americana, la china, la europea. Hace falta Europa, y eso también lo tenemos que remarcar una y otra vez en la campaña. Tenemos Europa a medio construir. Hemos hecho un sistema monetario que es muy importante, estamos juntos, tenemos una moneda que es el euro. A mí me gusta mucho explicarle a la gente dónde estaríamos si no tuviéramos el euro. ¿Cómo nos habríamos defendido con la peseta en esta crisis? Pues muchísimo peor. Tenemos el euro, pero es verdad que estamos con el sistema, nos ha pillado esta crisis con la casa a medio construir. Tenemos una parte de los cimientos, una parte del tejado, pero no tenemos toda la casa. Y para defender el euro, porque supongo que nadie dudará después de lo de Francia que estamos hablando de eso, de defender nuestra moneda, necesitamos tener instrumentos que en este momento Europa no tiene.
fiscalidad conjunta, unas finanzas europeas, unos bonos europeos con los que defender nuestra deuda, la deuda en euros, que es la deuda de los europeos. Necesitamos construir Europa y además os digo, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Los tiempos europeos son geológicos y la velocidad actual de la economía es digital y ambas cosas no casan. Y tenemos que decirle a Europa que hay que ser enérgica, firme y rápida. No podemos discutir el día 21 en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno qué hacer para resolver las deudas griegas e irnos de vacaciones, porque la crisis, si lo vemos bien, no se ha ido de vacaciones. No podemos. Europa tiene que ir más deprisa y hay que pedir a los países de Europa que apliquen cuanto antes lo que acordamos. Y hay que pedir alguna otra cosa más, que pedirle a Alemania que lidere, que es el país más importante de Europa, que Alemania no puede ser el guardián de Europa, tiene que ser el líder de Europa. Es muy distinto, ¿no? Sabéis que me gustan mucho los términos futbolísticos, no puede ser el defensa central, tiene que ser el delantero centro. A Alemania hay que pedirle que lidere, que se ponga al frente de Europa, que no puede ser el vigilante, el que esté encima de todos, no, tiene que liderar Europa. Y hay que pedírselo. Y hay que pedir al Banco Central que baje los tipos de interés. Yo lo dije ayer, hoy hemos descubierto que Francia ha crecido el 0%, no ha crecido, y por tanto hay que estimular el crecimiento, que está muy bien corregir el déficit, que hay que corregir los déficits sin duda, que hay que pagar las deudas sin duda, que cuando vives endeudado al final pierdes autonomía. Es que la deuda, cuando sobrepasa tu capacidad de pago, te convierte en alguien que está a merced de aquellos a los que debes. Hay que corregir el déficit, desde luego, pero que no podemos olvidarnos de que la economía necesita también relanzamiento, necesita inyecciones, y en este caso los tipos de interés son fundamentales, que no podemos olvidarnos del crecimiento, que tenemos que combinar inteligentemente corrección de déficit con crecimiento, porque si no nos podemos encontrar con que la economía se para y a partir de ahí es una espiral. Si se para no tienes recursos, si no tienes recursos no pagas la deuda, te aumenta el déficit, entras en una espiral de la cual no sales. Por tanto hay que combinar inteligentemente, buscar un equilibrio inteligente entre la corrección del déficit y los estímulos al crecimiento económico que Europa necesita en este momento. Por eso creo que estamos cargados de razones cuando le decimos al Banco Central hay que bajar los tipos de interés, hay que hacerlo. Y una cosa más y ya termino. Termino con una idea que engarza con la primera, que es la política, que es la de la autonomía de la política y de nuestro país. Es verdad que hay que hacer muchas cosas para salir de esta situación en la que estamos. Hay que poner de acuerdo a mucha gente, las economías se tienen que poner de acuerdo, Europa tiene que revitalizarse, tiene que ser más rápida, más ágil, más contundente también, más enérgica en la defensa de nuestros intereses. Todo eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer cosas en España. Y yo voy a explicar durante toda la campaña que las cosas que tiene que hacer España las tiene que hacer porque las necesita, que nosotros tenemos que hacer algunas cosas para competir en esta economía globalizada. Es decir, y que no es que corregir el déficit es una necesidad española, es que es muy malo vivir sobreendeudado. Las economías funcionan como las familias. Es muy malo deber más de lo que puedes pagar, es muy malo. Y España como país no debe volver a caer en el sobreendeudamiento derivado de la burbuja inmobiliaria. Tenemos que decirle al mundo que hemos aprendido la lección, pero es nuestra lección, es nuestra decisión, es la decisión de los españoles. Eso es lo que merece la pena resaltar. Es nuestra autonomía política la que nos lleva a esas conclusiones. Si propongo y propondremos mantener la reducción del déficit es porque creo y creemos profundamente que eso es bueno para España. Pase lo que pase en Wall Street y pase lo que pase en la bolsa de Francia o de París, es bueno. Y si me esfuerzo por explicar que es bueno que sindicatos y empresarios se sienten y acuerden moderación salarial y de beneficios, eso es bueno para España y lo planteo porque creo que es bueno para España, pase lo que pase en Wall Street o pase lo que pase en la bolsa alemana. No sé si me entendéis. España tiene que hacer lo que necesita para competir en un mundo global y eso lo tenemos que hacer pase lo que pase fuera. Ya sé que hay que estar fuera, faltaría más. Estamos en un mundo global y naturalmente hay que estar en Europa, hay que estar en el G20, claro, pero pase lo que pase fuera, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y hay cosas que España tiene que hacer para competir en un mundo global y para crear empleo. Esa es nuestra oferta. Es también una oferta
políticamente autónoma, si me permitís la expresión. Pase lo que pase fuera, España tiene que resolver sus problemas, nosotros, los españoles. Esto es difícil, pero posible. Como en aquello que dije, Elena, se me ha olvidado. No me estaba escuchando, o sea, os habéis dado cuenta, les pillo continuamente, ¿sabes? Les hago esta cosa. Oye, ¿cómo sigue esto y tal? No se enteran de nada. ¿Lo veis, no? Como están atrás y creen que no tengo ojos, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero es posible. Os lo agradezco muchísimo.